Bueno, soy Elizabeth Justiniano, soy anestesióloga, trabajo en la Caja de Salud de la banca privada y bueno, ya soy la expresidente del capítulo PBM Bolivia y actualmente me encuentro como vocal del capítulo del pilar número 2. El pilar 2 ya no, en este pilar vamos a hablar de la optimización de la hemostasia y del manejo de la pérdida de sangre, ¿no? Entonces, vamos a hablar en este punto de cuando ya nos encontramos con el paciente sangrando. ¿Qué tenemos que hacer para disminuir la pérdida hemática y para mantener un buen estado en el paciente durante este momento que, bueno, puede ser después de un accidente, después de un parto, un posoperatorio, etcétera, ¿no? Cualquier situación que nos genere sangrado. Entonces, durante toda esta presentación vamos a respondernos qué haríamos para mejorar la hemostasia en un paciente que está sangrando, ¿no? Y trabajar la hemostasia de un paciente es casi como armar un rompecabezas, como vemos en la imagen. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿No? Lo primero y más importante es un manejo precoz del sangrado, ¿no? Debemos reducir al mínimo el tiempo que transcurre entre el inicio del sangrado y su control definitivo, ¿no? Entonces, acá hablamos de lo que es el control mecánico del sangrado, que es lo primero que tenemos que hacer. Por ejemplo, si es una herida, hacer una compresión de la herida, si tenemos la posibilidad de hacer la corrección quirúrgica, endoscópica, endovascular, etcétera, ¿no? Cualquier procedimiento que nos permita reducir la pérdida hemática es importante que lo hagamos, ¿no? Entonces, eh, si ponemos esto como en una pirámide, la base de nuestra pirámide es el control mecánico de la pérdida hemática. Tenemos que limitar la pérdida de sangre en hemorragias prevenibles, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a entrar a quirófano con una paciente que sabemos que tiene el diagnóstico de placenta ácreta, antes de la cesárea, pues ingresar con el cirujano vascular o que el cirujano, el ginecólogo, realice una ligadura de las arterias que llegan al útero, ¿no? Entonces, vamos a hacer una prevención precoz de un potencial sangrado masivo que sabemos que puede venir, ¿no? Entonces, eso también es súper importante cuando las condiciones lo permitan, ¿no? Y pues si el sangrado es continuo, tenemos que hacer un control adecuado para prevenir una coagulopatía, ¿no? Entonces, no solamente se trata de llenar de líquidos al paciente durante un sangrado, porque nosotros hacemos esto, vamos a ver que estamos conduciéndolo directamente a una coagulopatía que de repente no la vamos a ver en ese momento, sino la va a recibir el intensivista, el internista, la persona que tenga al paciente después del episodio de sangrado. Otro punto muy importante, ¿no? Que viene después de lo que es o durante, porque todo va casi en simultáneo, del control mecánico es mantener una perfusión adecuada, ¿no? Entonces, esto nos lleva al triángulo de la vida, que es optimizar la hemostasia por medio de todas las estrategias que les voy a mostrar a lo largo de la presentación. Calentar activamente al paciente. Esto es súper importante y es algo que generalmente olvidamos hacerlo durante el periodo transoperatorio o mientras un paciente está sangrando. La hipotermia facilita la hiperfibrinolisis, facilita el desarrollo de una coagulopatía, ¿no? Y pues obviamente mantener una perfusión orgánica adecuada, que los órganos diana estén bien perfundidos porque con esto vamos a mantener la integridad del endotelio, ¿no? Para mantener la integridad del endotelio y tener una microcirculación preservada, por eso les decía, no solamente se trata de llenar de volumen y mantener al paciente normotenso, sino que tenemos que mantener el endotelio. De la mantención del endotelio se habla cada vez más porque al final todo el daño que se genera está muy vinculado a daño en la microcirculación.
¿no? Tenemos que prevenir la acidosis secundaria a la hipoxia tisular, porque cuando la microcirculación no está bien preservada, el paciente va a entrar en hipoxia tisular y esto nos va a llevar a daño endotelial, ¿no? Así tenemos que asegurar la producción adecuada de factores de coagulación por parte del hígado y del endotelio, mantener la termogénesis a partir de sistemas enzimáticos, ¿no? Entonces ahí vemos nuevamente el tema de mantener al paciente con una temperatura corporal adecuada, mantener un flujo iónico intracelular adecuado. Tenemos que, en la medida de lo posible, monitorizar los electrolitos en el paciente y evitar que se generen microtrombos por la acumulación de leucocitos y plaquetas, ¿no? Entonces, para realizar todo esto, pues habíamos visto que en el triángulo de la vida uno de los puntos más importantes es mantener la temperatura corporal, ¿no? Entonces, tenemos que tener dos estrategias importantes durante un episodio de sangrado. Primero es reducir la pérdida de calor, porque el paciente está sangrando, probablemente está con una lesión presente. Entonces, es un paciente que tiene más posibilidad de perder calor, incluso por la zona expuesta, ¿no? Y por otro lado, calentamiento activo, ¿no? Entonces, no solamente tenemos que reducir la pérdida de calor, sino mantener al paciente caliente, ¿no? ¿Y cómo hacemos todo esto? Pues utilizando mantas térmicas, manteniendo la temperatura del ambiente adecuada, calentando los líquidos endovenosos que vamos a administrar al paciente. Y una cosa súper importante es monitorizar la temperatura corporal. Prácticamente todos los monitores traen el sensor de temperatura corporal dentro de los sensores básicos, ¿no? Y siempre que yo voy a una clínica, a un quirófano, encuentro el sensor de temperatura enrollado, guardado en una bolsita en la máquina de anestesia. Prácticamente nadie lo utiliza y es fundamental hacer uso continuo de este sensor, especialmente cuando tenemos una cirugía o algún procedimiento o un paciente que vaya a tener un sangrado, se espera que tenga un sangrado moderado. ¿Qué hacemos cuando mantenemos al paciente caliente, cuando reducimos las pérdidas de calor? Evitamos que se altere la función plaquetaria, ¿no? Cuando el paciente está frío, las plaquetas no se agregan y no se activan adecuadamente, entonces no se puede iniciar adecuadamente la fase uno de formación de un coágulo, ¿no? Que es el momento en el que gracias al tromboxano A2, las plaquetas se activan y empiezan a agregarse entre ellas para iniciar la formación del coágulo, ¿no? Por otro lado, la baja temperatura corporal nos lleva a vasoconstricción periférica. Entonces, si hay vasoconstricción, tenemos hipoperfusión, ¿no? Y acabamos de hablar que mantener una buena circulación, microcirculación, es fundamental para mantener el endotelio en buenas condiciones. Entonces, si el paciente hace vasoconstricción, lo primero que se contrae es la microcirculación, los vasos sanguíneos más pequeños. Entonces, esto nos va a llevar a una mala oxigenación tisular y la hipoxia tisular nos va a llevar también a una serie de alteraciones. Se empiezan a generar agregados de plaquetas y leucocitos en la microcirculación y estos microtrombos van a generar zonas de isquemia a nivel de la microcirculación. Y todo esto junto facilita lo que es la hiperfibrinolisis, ¿no? Y la hiperfibrinolisis nos va a llevar después a hipofibrinogenemia. Entonces, con una hipofibrinogenemia, con el fibrinógeno disminuido, por mucho que se forme un coágulo, que las plaquetas se agreguen, se junten entre ellas, no se va a generar un coágulo estable. No vamos a tener un coágulo resistente, un coágulo con la elasticidad necesaria para mantener o generar el tapón
que disminuya este sangrado, ¿no? Entonces, vean que mantener la normotermia en una temperatura entre 36 y 37 grados centígrados es fundamental durante un episodio de sangrado, ¿no? Entonces, vemos que tanto la hipotermia como la pérdida de sangre sumada a las transfusiones de hemoderivados, pues van a aumentar la morbimortalidad en los pacientes con hemorragias. Luego entramos a lo que es el control de volumen, ¿no? Como les decía al principio, no se trata de sobrecargar de volumen al paciente, ¿no? Cuando yo era residente, el objetivo primario durante un episodio de sangrado era mantener la presión arterial del paciente en niveles normales a costa de lo que sea, ¿no? Entonces lo que hacíamos era colocar dos catéteres, el más grueso que tengamos. Si teníamos una bránula número 14 la utilizábamos, poníamos catéteres 16 14 en ambos brazos y empezábamos a administrar grandes cantidades de cristaloides, que era lo que teníamos en el momento, y de repente hasta coloides, ¿no? Porque hasta que lleguen las unidades de sangre, pues de repente ya había terminado la cirugía, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos claro que este tipo de estrategias, lejos de ayudar, tal vez en ese momento nos ayudan a llevar a la presión arterial a un nivel normal, pero posteriormente esas intervenciones son más deleterias que beneficiosas, porque llevamos al paciente a un estado de dilución, ¿no? Y esa dilución, pues no solamente va a diluir glóbulos rojos, sino que también va a alterar a los factores de coagulación y a todos los componentes de la sangre. Entonces, en la fase inicial de de una hemorragia, cuando nos llega un paciente sangrando, sí tenemos que administrarle volumen, lógicamente, pero esta estrategia debe ser restrictiva. ¿Qué significa esto? Tenemos que poner el volumen de líquidos en la en la menor cantidad posible, que nos permita mantener una presión arterial que entra dentro de lo que se llama hipotensión, hipotensión dentro de parámetros aceptables, ¿no? Entonces, nuestra sistólica va a estar entre 80 y 90 como un objetivo, una presión objetivo, y nuestra presión arterial media debería estar entre 50 y 60 milímetros de mercurio. No, no vamos a buscar llevar al paciente a una sistólica de 120 o a una presión arterial media de 70 u 80, porque para llegar a eso vamos a tener que administrar mucho volumen y esto nos va a generar complicaciones más adelante, ¿no? Y todo esto se debe hacer hasta que haya cesado el sangrado. Por ejemplo, que el cirujano haya logrado controlar la pérdida hemática o que se haya podido hacer el legrado uterino en caso de que haya retención de tejidos o que se haya podido suturar el desgarro de cuello uterino, ¿no? O sea, voy a hablar mucho de hemorragia obstétrica porque de repente es una de las más importantes en nuestro medio, ¿no? Pero es muy importante que hasta que la causa de la hemorragia haya sido controlada, nosotros mantengamos una hipotensión permisiva dentro de los niveles que les he mencionado y que nuestra administración de líquidos sea restrictiva, guiada por este objetivo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es administrar cargas, pequeñas cargas de volumen, por ejemplo, de 500 ml de Ringer lactato, y evaluar cómo está la presión del paciente después de esa carga, ¿no? Entonces, no administrar grandes volúmenes como pila sin ningún control de cómo está la presión arterial, ¿no? Entonces, si las lesiones son espinales traumáticas, por ejemplo, ahí sí nuestro objetivo va a ser un poquito más alto para asegurar la perfusión de la médula, ¿no? Pero son situaciones muy particulares en términos generales con la hipotensión permisiva de una presión arterial media de 50 a 60 milímetros de mercurio, pues vamos a lograr la perfusión de órganos diana en prácticamente todos los pacientes, ¿no? Entonces, esta estrategia de una administración restrictiva de líquidos durante el episodio de sangrado nos va
reducir la pérdida de sangre, porque no se olviden que si llevamos la presión arterial a niveles más elevados, pues por un simple principio de física, ese paciente va a sangrar más también, ¿no? Porque hay más presión, hay mayor pérdida hemática. Si nosotros mantenemos una hipotensión permisiva, también vamos a reducir la pérdida de volumen hasta que el punto de sangrado, el sitio sangrado, pueda ser controlado, ¿no? También reducimos la posibilidad de una coagulopatía, reducimos la posibilidad de insuficiencias multiorgánicas y pues lógicamente al reducir todo esto vamos a reducir la mortalidad en los pacientes durante un episodio de sangrado. Es importante evaluar mientras estamos haciendo todo esto, qué tanto impacto está teniendo esa pérdida hemática, ese sangrado en el paciente, ¿no? Entonces, buscamos mantener un hematocrito entre 20 y 28, ¿no? Estaríamos hablando más o menos de una hemoglobina de 8 miligramos por decilitro, ¿no? Y pues no tenemos que desesperarnos por transfundir unidades de sangre mientras tengamos un sangrado activo, ¿no? Al mantener un hematocrito de 26 a 28, una hemoglobina de 8 miligramos por decilitro, digamos, siendo un poco más conservadores, 10 miligramos por decilitro, pues el paciente no va a entrar en una situación de hipoxia, va a tolerar adecuadamente el sangrado, salvo algunas situaciones muy especiales, ¿no? Pero en términos generales, esta es la meta que debemos buscar como una meta aceptable. Sí, tenemos que hacer durante un episodio de sangrado, idealmente controles de lactato, controles de pH, entonces esto hace que tengamos que hacer gasometrías, ¿no? Es importante que en todas las unidades, en todos los hospitales donde haya quirófano, se cuente con un gasómetro que mínimamente nos permita medir el estado ácido base del paciente, su hemoglobina, su hematocrito e idealmente su lactato. ¿No? El lactato, que es un marcador de hipoxia, debería estar menor a 2 milimoles por litro, ¿no? Entonces, al mantenerlo por debajo de 2 milimoles por litro, pues como marcador de diagnóstico y pronóstico en el shock hemorrágico, nos dice que ese paciente va a poder tolerar la anemia sin problemas. En lo que es el déficit de bases, o sea, lo que nos muestra la gasometría, tenemos que tener como meta un déficit de base mayor a -6, ¿no? Entonces, esto nos muestra la acidosis tisular global y pues qué tanta alteración hay en la perfusión, ¿no? Si estamos con un déficit de bases por encima de mayor a -6, pues vemos que el paciente está en un estado adecuado. Es importante que empecemos a medir el fibrinógeno, ¿no? El fibrinógeno dentro de los factores de coagulación, que también en lo que es la cascada de la coagulación se le denomina factor 1, es el factor que más rápido cae y el que cuando está disminuido, pues afecta mucho más que cualquier otro factor la formación del coágulo, o sea, el control de la hemostasia, ¿no? Entonces, este es un marcador sumamente importante. Es ideal que se lo tenga medido antes de un procedimiento quirúrgico potencialmente sangrante y cuando nos llega un paciente en situación de hemorragia, es ideal que lo podamos medir lo más pronto posible. Nuestra meta en un paciente postraumático, en una cirugía cualquiera, es un nivel de fibrinógeno mayor a 1,5 o 2 gramos por litro. En una paciente gestante, en una hemorragia obstétrica, el valor mínimo es 2 gramos por litro, ¿no? Y pues este parámetro es la piedra angular en el manejo de una coagulopatía hemorrágica, ¿no? Entonces es fundamental que podamos medirlo porque si nosotros encontramos un fibrinógeno por debajo de 1,5
en un paciente que está sangrando después de un accidente de tránsito, tenemos que reponer el fibrinógeno porque ese paciente no va a tener el sustrato necesario para que el coágulo sea estable y resistente. Y en una hemorragia obstétrica, si encontramos el fibrinógeno por debajo de 2 gramos por decilitro, también tenemos que hacer una reposición de fibrinógeno. El recuento de plaquetas, vemos que tenemos una meta bastante baja, ¿no? En relación a lo que usualmente utilizamos, que es de 50 a 100 eh, a 100.000 plaquetas. ¿Por qué no vamos a pedir 150.000 o 200.000 plaquetas? Porque si nosotros tenemos un buen nivel de fibrinógeno, si hay una buena agregación de esas plaquetas, y tenemos un buen nivel de fibrinógeno, sí vamos a tener un coágulo estable. En cambio, si yo tengo 200.000 plaquetas, pero tengo un nivel de fibrinógeno por debajo de 1,5, pues aunque tenga una buena cantidad de plaquetas, no voy a tener un coágulo estable, no voy a tener un coágulo resistente. ¿No? ¿Y cuáles son los laboratorios que deberíamos realizar? ¿No? Las pruebas convencionales, que son las que tenemos disponibles en nuestro entorno, versus pruebas viscoelásticas. Obviamente, la prueba viscoelástica nos va a decir exactamente qué es lo que tengo que reponer y dónde está el déficit para que mi paciente no tenga una buena coagulación. Como decía el doctor Cuellar, solamente existen dos lugares donde existen pruebas viscoelásticas, que son dos clínicas privadas en Santa Cruz. Entonces, en el sistema público, pues definitivamente no lo tenemos disponible y hasta que lo tengamos, ¿cuáles son las pruebas que nos sirven para evaluar el estado de coagulación del paciente? Son el fibrinógeno, el tiempo de protrombina, el tiempo de trombina parcial y el hematocrito. Entonces, combinando estas pruebas, pues yo voy a poder definir si mi paciente va a requerir reposición de fibrinógeno o de repente requiera reposición de factores de coagulación, ¿no? Entonces, estas son las 4 pruebas que siempre debería tener disponible en cualquier entorno donde tengamos la posibilidad de tener pacientes con sangrado para más o menos darnos una idea de cómo anda el déficit de factores de coagulación en nuestros pacientes. Luego viene la optimización de la masa de glóbulos rojos, ¿no? Porque, bueno, sabemos que los glóbulos rojos participan en el transporte de oxígeno, los eritrocitos mejoran el funcionamiento de las plaquetas y la trombina, pero la transfusión es necesaria si es que nuestro objetivo, si es que encontramos al paciente con un objetivo menor de lo que nosotros hemos puesto como objetivo meta mínimo, que es el de 26 a 28% de hematocrito o más o menos un 8 miligramos por decilitro de hemoglobina, ¿no? Entonces, este es un objetivo bastante liberal. Si somos un poquito más restrictivos, nos podemos ir hasta 10 de hemoglobina, pero está bien establecido que los pacientes hasta un 8 de hemoglobina van a tolerar bien la anemia, ¿no? Entonces, lo ideal es evitar la transfusión de sangre hasta que lleguemos a ese objetivo, ¿no? Porque sabemos que la transfusión de sangre o de hemocomponentes es básicamente la forma más básica de trasplante de órgano. Entonces, no estamos hablando de ponerle un cristaloide, estamos hablando de llevar el tejido de otra persona al individuo al que estamos transfundiendo. Entonces, no es una práctica libre de eventos adversos, no es una práctica que tengamos que hacerla rutinariamente. Por ejemplo, yo como anestesióloga veo mucho indicaciones de transfusión por si acaso, ¿no? O sea, sí, le hemos hecho una prótesis de cadera, ha sangrado nomás un poco, pero su hemoglobina está en 12, pero igual le transfundamos una unidadcita por si acaso, ¿no?
una unidad es mejor que dos unidades y 0 unidades es mejor que una, ¿no? Entonces, si el paciente realmente no está con datos clínicos de anemia, no está con los parámetros que les he mostrado anteriormente alterados, su hemoglobina no está por debajo de 8, está clínicamente estable, pues no transfundamos sangre, ¿no? Y pues lo ideal en los grandes quirófanos es tener los equipos de salvataje celular para optimizar la pérdida de sangre y reutilizar la propia sangre del paciente si es que vamos a necesitar administrarla de nuevo, ¿no? Es una estrategia que todavía no la tenemos disponible, pero es ideal pensar en tenerla. Luego viene la reducción de la lisis del coágulo. Como les había mencionado, el primer factor que se altera durante un episodio de sangrado es el fibrinógeno, pero el fibrinógeno se altera por un fenómeno que llamamos fibrinolisis, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando nosotros tengamos un paciente que sangra, por ejemplo, frente a un accidente, frente a una cirugía, frente a alguna situación obstétrica, lo primero que tenemos que hacer, ya después de optimizar el estado del paciente, prevenir riesgo, disminuir el riesgo de sangrado, hacer el control mecánico, es utilizar la terapia antifibrinolítica, ¿no? Y pues ahí nuestro caballo de batalla es el ácido tranexámico. El ácido tranexámico se administra de 10 a 20 miligramos por kilo, ¿no? Se lo puede administrar en infusión durante el episodio de sangrado. Esto se puede repetir en una segunda dosis, pero hay que tener muy en cuenta que el ácido tranexámico pierde eficacia cuando el sangrado ya tiene más de 3 horas de evolución, ¿no? Porque si tenemos un sangrado significativo, una pérdida hemorrágica importante, el paciente que viene, por ejemplo, desde Coroico, va a venir ya con 3 horas de sangrado, ¿no? Seguramente enfriándose en la ambulancia porque no hay estrategias de calentamiento activo. Ya nos va a llegar en una situación no de hiperfibrinolisis, sino de hipofibrinogenemia. Entonces, ese paciente debería haber recibido su primera dosis de ácido tranexámico en el sitio donde ha sucedido la hemorragia antes de su traslado, ¿no? Porque ahí estamos disminuyendo la hiperfibrinolisis y de repente durante el traslado que reciba la segunda dosis, ¿no? Entonces, con eso estamos disminuyendo la posibilidad de que ese paciente ya nos llegue con un fibrinógeno disminuido y que esto facilite una mayor pérdida hemática, ¿no? Entonces, aquí es importante durante el trans y el postintervención, después de haber controlado el sangrado, evaluar el fibrinógeno para ver en qué nivel se encuentra. Pero la administración precoz del ácido tranexámico es una estrategia que todos debemos saber hacerla y no esperar que el paciente llegue a un quirófano para que recién el anestesiólogo administre la primera dosis de ácido tranexámico porque ya vamos a estar en una situación de fibrinógeno disminuido, ¿no? Y ahí viene la siguiente estrategia, que es el aumentar la firmeza del coágulo, ¿no? Y esto lo hacemos con manteniendo el fibrinógeno en niveles aceptables, ¿no? Como les había dicho, por encima de 1,5 o por encima de 2 en casos de hemorragia obstétrica, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que un paciente está en riesgo de de hipofibrinogenia? Cuando el sangrado es mayor, ¿no? Cuando hay disfunción sistémica de órganos, como por ejemplo disfunción hepática, insuficiencia hepática, encontramos la gasometría un déficit de bases menor a -6, ¿no? La acidosis también facilita la hiperfibrinolisis y por tanto la disminución de los niveles de fibrinógeno y en los pacientes con hipotermia, ¿no? Porque también la hipotermia facilita la hiperfibrinolisis, ¿no? Entonces, estos son
parámetros que si nosotros encontramos al paciente con una acidosis, con un déficit de bases menor a 6, lo encontramos con una temperatura corporal de 34 grados centígrados, viene más de 3 horas sangrando, ¿no? Y el sangrado es importante, pues ya no voy a pensar en una hiperfibrinolisis, voy a pensar en una hipofibrinogenia. Entonces, ahí lo ideal es que yo pueda hacer una evaluación rápida. Lo ideal sería un test viscoelástico, porque el test viscoelástico me va a decir si realmente el fibrinógeno está disminuido y qué tan disminuido está. Pero como no cuento con esta prueba, por lo menos no rutinariamente, si tengo mi INR, que es más fácil de medir, por encima de 1,8, si tengo la posibilidad de medir el fibrinógeno y lo encuentro por debajo de 1,5 o menor a 2 en una paciente obstétrica, pues y que tengo que reponerlo, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento temprano? A la administración de concentrado de fibrinógeno a una dosis de 50 a 70 miligramos por kilo o crioprecipitados, que si los tengo disponibles, ¿no? El plasma fresco congelado, por si acaso, no me sirve para reponer fibrinógeno, me sirve solamente para reponer factores de coagulación, ¿no? Entonces, las dos estrategias, el concentrado de fibrinógeno que viene liofilizado o crioprecipitados. ¿Cómo mantenemos los niveles? Otro factor importante que tenemos que tener en cuenta es los niveles de calcio ionizado, ¿no? Es ideal poder medirlo y mantenerlo en un rango de 1,1 a 1,3 milimoles por litro, porque el calcio es un cofactor en el proceso de generación de la trombina, ¿Qué? de los factores de coagulación, No, está en es mi audífono, no lo hagas, hijito. para No la lo, formación y estabilización de ya, no toques, los sitios de proliferación de la ya, fibrina, es sí. fundamental en la función plaquetaria. Y para mantener una adecuada resistencia vascular sistémica, ¿no? Entonces, vean que el calcio iónico está vinculado con, factores que influyen mucho en el estado de coagulación del paciente, ¿no? Entonces, este es otro laboratorio que tendría que poder realizarlo rutinariamente en los pacientes que sangran, ¿no? Para ver si es necesario reponerlo. Y si a pesar de todo esto, hemos hecho reposición de fibrinógeno, hemos utilizado cetranexámico, pero de repente se ha hecho un manejo demasiado liberal de líquidos en este paciente y el Hablando paciente, a pesar de todo, sigue sangrando. Pues tenemos que optimizar los factores de coagulación, ¿no? ¿Cómo puedo saber clínicamente que mi paciente está en una situación de disminución coagulopática? Pues cuando tengo sangrado por mucosas o tengo sangrado por sitios de punción, ¿no? Entonces, ahí el TP y el TTP, o sea, el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial, me ayudan me orientan a que tengo un déficit de factores, ¿no? En la falla en los factores para poder reponerlos. ¿Y cómo reponemos los factores? Con plasma fresco congelado de 10 a 15 ml por kilo o con concentrados de complejo protrombínico que también vienen liofilizados con una dosis de 20 a 25 unidades por kilogramo. Aquí hay que tener un poco de cuidado con el tema del plasma porque recordemos que con la dosis que se requiere de plasma, pues también vamos a generar una administración significativa de volumen en el paciente y la transfusión de plasma también genera una serie de complicaciones post-transfusionales, ¿no? Como lo que es el TRALI, que es la injuria pulmonar secundaria a la transfusión, que aumenta, tiene una relación directamente proporcional de plasma transfundidas, y el TACO, que es la coagulopatía
post-transfusional. También existe, tenemos el problema con el de la inmunosupresión, las unidades de glóbulos rojos, que pues muchas veces se asocia a infecciones posoperatorias, a problemas relacionados a una baja de la inmunidad del paciente, ¿no? Entonces, siempre antes de transfundir cualquier hemocomponente, tenemos que evaluar si realmente el paciente lo necesita y si no tenemos estrategias eh, menos riesgosas para suplir el uso de la transfusión. Último punto en nuestra pirámide en el manejo del sangrado, pues primero evitamos la hipotermia, corregimos la acidosis y la hipocalcemia. Es lo primero que tenemos que hacer para que nuestro coágulo sea firme y estable. Temprana de ácido tranexámico es fundamental para disminuir la hipofibrinogénemia. Si es que hay sangrado activo, ¿no? Hay que corregir antes de decidir transfundir, o sea, cohibir la hemorragia lo más precozmente y más rápidamente posible, ¿no? Si tenemos niveles por encima de 50 a fundir plaquetas con pues podemos estar tranquilos. Si nuestro nivel de fibrinógeno está adecuado y no tenemos sangrado activo, no es necesario transfundir plaquetas, ¿no? No nos basemos en un número, no tenemos que corregir laboratorios. Tenemos que tratar pacientes, ¿no? Entonces, si los niveles de plaqueta están en esos niveles, pues mantengámonos ahí, garantizando primero que el fibrinógeno esté en niveles adecuados, ¿no? Y pues de acuerdo al contexto local, utilizar donantes únicos o si está disponible la aféresis plaquetaria. Y bueno, dentro de todo el entorno perioperatorio, el cuidado del paciente, mientras podamos evitar las transfusiones sanguíneas, pues es lo ideal porque vamos a evitar una serie de complicaciones. eh, Básicamente, el pilar 2 de PBM nos enseña cómo mantener al paciente durante el episodio de sangrado disminuyendo la posibilidad y el requerimiento de unidades de sangre y pues lógicamente evitar las transfusiones innecesarias. Programa Nacional de Telesalud.